Estamos de nuevo en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos Laura Hernández y yo. Y hola. Como invitada especial tenemos ya a nuestra angelóloga de cabecera, Claudia Soroa. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias. Me parece maravilloso. Clau, hoy vamos a hablar de la numerología. Sí. Entonces, queremos saber qué es la numerología. ¿Qué es la numerología? Mira, la numerología quizá hoy lo vamos a hablar un poquito muy reducido porque es un tema, pues sí, que es un poquito amplio, pero la numerología que yo en este caso manejo es la numerología tántrica. Ajá, existen distintas ramas en la numerología. Esta es la tántrica. ¿Qué es lo que va a pasar en una carta o en una numerología al hacer una carta numerológica? La numerología es el autoconocimiento, principalmente. El autoconocimiento, y esto te lleva a un camino hacia el amor, hacia uno mismo. Ese, digamos, que es el principal punto que lleva esta parte de la numerología. Entonces el autoconocimiento, la autorreflexión y la autoaceptación, diríamos que es lo que se trabaja. Sí, básicamente sí, porque al conocerte, evidentemente llega el momento en el que sabes el por qué actúas de X o Y manera, el sentido incorrecto que estás tomando, que es un sentido que cada número tiene, y en consecuencia dejas de flagelarte o dejas de autocriticarte, y por eso llega a ser el camino hacia el amor, hacia uno mismo. Llamándote tú, pues es más fácil que ames a los demás. Totalmente, claro. Totalmente, porque al final, cuando tú te estás proveyendo de ese amor, estás en el mejor momento ahora de compartirlo. Sí. Claro. Sí, o sea, vas de desde adentro tienes que tener afuera, para poder dar, claro. Exactamente. Y si no tienes amor a ti mismo, pues no puedes dar amor a los demás. Claro. Sí, claro. O llega el momento en el que empiezas a experimentar solo por los demás. Y es ahí donde ya chocas, y en el momento en el que ya no tienes a alguien o algo, entonces es cuando dices de pronto, no, esto ya no sirve, o ya no sirvo, o ya no valgo. Claro, claro. Es esa necesidad de tener a alguien. De pertenecer. Sí, claro. O de que estoy esperando el reconocimiento de alguien más, cuando el primer reconocimiento es el que te das tú. Claro. Y cuando tú te reconoces, entonces ya no estás esperando a que alguien más lo haga. Porque estás abastecido de amor. Claro. Sí. O sea, estás completo y entonces ya puedes hacer por los demás, pero primero tienes que ver por ti. Sin necesidad de que nadie te reconozca, sin necesidad de que tú dependas de alguien o alguien dependa de ti. Exactamente. O sea, es como una individualización, se podría decir. Así es. Y ahora, ¿de dónde sale esta numerología? De tu fecha de nacimiento. De tu fecha de nacimiento, que no es una casualidad, sino es el día en que tú eliges llegar a experimentar a esta así llamada vida. Así es. Es importante también mencionar que la numerología no te va a decir ni el futuro, ni el pasado, o sea, no. Eso no es la numerología, ¿no? Es importante recalcarlo. ¿Para qué? Para que no nos vayamos con esa idea de que en base a mis números, me va a decir cómo actuar, no, corriges lo que tengas que corregir, y el buen uso de tus habilidades y de tus facultades. Sí, sería como un mapa de tu vida. Y que conozcas, ¿no? De tu carácter y de tu energía, ¿no? Así es, de tu carácter principalmente. Te va a ayudar a gobernar tu carácter. Y esto finalmente vas a desarrollar
más o menos de acuerdo a tu libre albedrío. Sí, claro. O sea, principalmente el hecho de que tú empieces a gobernar tu carácter te va a llevar principalmente a un estado de paz, de armonía, de tranquilidad. Y a reconocer quién en verdad eres. Quién en verdad soy el bien, Dios. Porque soy una partícula de lo que Dios es. Claro. Entonces empiezo, te digo, a reconocer también todas estas facultades, todas estas cualidades que yo tengo ya desde un inicio, desde el día que elegí llegar, nada más que hay veces que no las he sabido usar de la manera correcta, ¿no? En base, te digo, al sentido de cada número. Está bien interesante. Es interesante. Te digo, ahorita quizá vamos a dar unas características a grandes rasgos de cada uno de los números. Esta numerología tántrica te explica el sentido, digamos, de 11 números. Ajá. Y en base a esos 11 números son los que tú puedes traer en tu fecha de nacimiento. Entonces, es ahí te digo, o sea, vamos a dar un poquito de características de cada uno de estos números. Obviamente, pues ya cada quien desde el sitio donde se encuentra en este momento, pues va a poder ver qué números a lo mejor tengo y pues, empezar a ver más o menos qué rasgos de personalidad puedo captar. Exactamente. Decías que son 11 números. Así es. ¿Por qué 11? Son 11 números los que lleva esta numerología tántrica. Se sacan 11 en base a, te digo, tu fecha de nacimiento. El 11 es un 11 maestro. Se le llama, es un 11, el 11 es un 11 maestro, y pues así lo marca, digamos, esta numerología, la tántrica. Te digo, hay otros números que luego de repente, digo, otras numerologías que de pronto nada más se basan en un solo dígito o en un solo número. Ajá, pero aquí en esta, la tántrica se refiere a 11 características de 11 dígitos. Perfecto. Así lo han marcado en esta. Muy bien, porque digo, algo que me surgió ahorita la duda es, digo, debe de tener también algo que ver con el 1111, ¿no? Que su portal es energía, ¿no? ¿O no? Esos números ya son también más a nivel espiritual. Ya son más a nivel espiritual, que ese también ya es, digamos, otro tipo de numerología, ¿no? Porque muchas veces también existe la numerología angélica. Entonces de eso vamos a hablar más tarde. Bueno, no más tarde, pero en otro programa, ¿no? Exactamente. Así es una de las maneras en las que los divinos ángeles, los divinos arcángeles se comunican también con nosotros a través de los números repetitivos. Pero ese ya es, digamos, otro concepto. Esos son mensajes. Esta numerología, te digo, es llevarte al autoconocimiento. Y eso es contigo. Exacto. Totalmente. Eres tú. Sí. No, y es importante, ¿no? Porque finalmente, como dijimos al principio, qué mejor que empezarse a conocer uno mismo para poder desarrollarse. Sí. Totalmente, porque a eso venimos. Exacto. A experimentar, a evolucionar. Pero ¿cómo voy a evolucionar si no corrijo a lo mejor estos taloncitos de Aquiles que no me están ayudando a fluir, ¿no? Que es en base a mi carácter? Y el tema es de que muchas veces estamos acostumbrados a ser responsables a otros de lo que de lo que yo estoy generando. Exacto. Porque hay que partir también de una base que yo soy causa. El efecto es lo que yo voy a experimentar. Claro. Hay una causa, hay un efecto. Y aquí yo soy causa. Que es la ley de causa y efecto. Así es la ley de causa y efecto. Finalmente también de alguna forma el karma, porque tú produces lo que vas a cosechar. Entonces, si tú haces bien, pues vas a tener bien de regreso. Si tú haces mal, bueno, vas a tener mal de regreso. Claro. Así es. Claro. ¿No? Sí.
Eso también es muy en esa parte también espiritual y precisamente es reconocer que cuando yo reconozco que soy causa, entonces ya no tiro culpas. Claro. Ya no me convierto en juez. Sobre todo en juez de mí mismo. Sí. De mí mismo, y ya no soy víctima. Sí, que eso es importante. Que además es algo importante en la espiritualidad, el dejar de ser víctima. Totalmente. Para ser libre. Totalmente. Exacto. Sí, claro. Sí. No, claro. y que tendemos mucho a victimizarnos, ¿no? Sí, Siempre es más fácil. pobre de mí, yo que, no, Sí. en vez de decir, o sea, soy responsable de lo que me está pasando por A o B o C razón. Exacto. Sí. Porque actúe de tal o cual manera, ¿no? Pero es que es más fácil echarle la culpa a otro. Pues sí. ¿No? Y porque, vaya, es más fácil porque así hemos venido manejándolo. O sea, vaya, tampoco se trata de que ahora que ya sé que yo soy causa, entonces, híjole, no, yo hice, yo lo ocasioné. No, porque ahí entonces ya te estás juzgando, ya te estás victimizando. Claro. Otra vez. Exactamente. Claro. O sea, entonces sí hay que ver esa diferencia. Por eso es bien importante que primero se reconozca que la numerología te va a llevar a un autoconocimiento y a reconocer que yo soy causa, y que yo tengo todas las habilidades, todas las cualidades del bien, que el bien es Dios. Exacto. Porque soy una partícula de lo que Él es, o de lo que Dios claro. es, y estoy hecha a similitud y semejanza. Entonces, cuando tú reconoces eso, te digo, inmediatamente se acaban las culpas, se acaban el victimizarte, o sea, ya digamos por ende, porque al final empiezas a dejar que el alma, tu alma, empieza a gobernar. Claro. Que realmente eso es lo que buscamos en la evolución. Exacto. ¿No? Así es. Para poder trascender, es lo que venimos a aprender. Así es. Sí. Y sobre todo te digo, ese aprendizaje que nos lleve a evolucionar, porque de nada sirve un aprendizaje donde no esté yo avanzando, claro, sino no que me me esté quedando estático, claro. ¿no? Entonces se trata de venir a evolucionar, ¿no? Y a evolucionar correctamente. Claro. ¿No? Está súper interesante. Así es. A ver, Clau, ¿tenemos algunos significados de los números o de la numerología? Así es. Sí, mira, podemos empezar mencionando que esta numerología tántrica se basa, te digo, en sacar de tu fecha de nacimiento 5 dígitos. Okay. Estos 5 dígitos los vas a sacar, obviamente, día, mes, año. Una carta numerológica, vamos a suponer que tienes una hoja, vas a hacer como una especie de cruz, y van a ser, te digo, estos números, primero empezando por el día de nacimiento, que vamos a poner un ejemplo, el 12, o bueno, vamos a poner la fecha de hoy, por ejemplo. Hoy que estamos a 18 de enero del 2023. Si una persona, digamos, está naciendo o nació en este día, el 18 se convierte, el primer dígito lo vamos a sacar en la suma del día de nacimiento. Aquí es 18, 1 más 8 son 9. El siguiente dígito lo vamos a sacar el mes. En este caso es el primero del mes, es 1. Y el siguiente dígito, que viene siendo la parte de los dones, lo vamos a sacar sumando los 2 últimos dígitos de tu año de nacimiento. Aquí en este caso vendría siendo 2023, el 23, 3 más 2 son 5. El siguiente dígito, que vendría siendo la parte de abajo de nuestra cruz, se va a sacar sumando todo el año de nacimiento. Que en este caso sería 2023, serían 2 más 2, son 4, más 3 son 7. Entonces ahí tenemos el otro dígito. Y el último dígito se va a sacar
sumando toda la fecha de nacimiento. Okay. Ajá. Entonces tenemos 2 más 2 son 4, más 3 son 7, más 1 son 8 y más 9 ya se puede sumar digamos, sumado los dos dígitos. Entonces serían, ¿qué dijimos? 2 más 2, 7, 8, más 9, 17. Ahí vuelve a generarse un solo dígito. Sumamos. Así es. En este caso serían 8. Ajá, okay. Y ese es el último dígito. Siempre en la numerología tántrica se va a reducir a un solo dígito, okay. Con excepción del 11. Del 10 y el 11. Okay. Esos se quedan igual. Ajá. Entonces, de esa manera se va a sacar estos 5 dígitos. Ya cada quien, por ejemplo, ahí lo va a hacer en su casa, personalmente, pueden sacar de esa manera. Ahora. Ok, Clau, entonces, ¿podemos hablar un poquito acerca del significado de los números? Sí. Mira, vamos a empezar obviamente con el número 1. El número 1 habla de personas que son, digamos, muy creativas, que tienen como mucho esta facilidad para emprender proyectos. Ajá. Les gusta mucho emprender proyectos y los avientan, ¿no? O sea, van y muchos, ¿no? A lo mejor, pues hoy hago esto y esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces empiezan los proyectos, pero no los concluyen. Okay. Eso es lo que tiene, digamos, un número 1. No los concluyen ellos. ¿Por qué? Porque les gusta, por ejemplo... aventar al mundo al ruedo. Exactamente. Y ellos se van. Exactamente. Sobre todo cuando empieza, digamos, el trabajo más fuerte. Ajá. Es cuando de pronto ellos se retiran, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un Carlos Slim. Dentro de su numerología, él tiene un número 1, ¿no? Recordemos, Carlos Slim, bueno, es un magnate, ¿no? de los negocios, pero ¿qué es lo que ha hecho? Sí. Él hace los negocios, pero tiene a millones de gentes trabajando para él. Exactamente. Bien. Directamente. Sí. Directamente. O sea, él empieza, pero... Él pone las ideas. Exacto. Okay. Él pone las ideas, pone los proyectos, pone la lana. Sí, pero evidentemente hay otros números que conjugan el por qué el Señor es quien es. Claro, ¿no? También. Claro. Pero en base al número 1 pongo los proyectos, todo, pero me rodeo de gente que es la que va a seguir dando que sigan, ¿no? Así es, ¿no? Tienden mucho, por ejemplo, un número 1 a pensar que la gente sabe lo que piensa. No sé si me explico. Okay, sí. Ajá. Sí. O sea, dan por un hecho que saben perfectamente lo que quieren que lo que haga. quieres que, exacto. Ajá, lo que ellos quieren. Entonces, sí, un número 1 tiene que aprender mucho a expresarse, a saber expresar, ¿no? Sí, yo te quiero, pero no te lo digo. O sea, yo ya doy por tienes hecho que saber que sí te quiero, sí, ¿no? Seguro tengo un número por ahí. Pero sí tienen que aprender a ser más expresivos, claro, ¿no? Con las personas. Tienden mucho o a ser muy introvertidos o muy expresivos, depende del péndulo en el momento en el que tengan el sentido, ¿no? Pero sí, esa es básicamente, te digo, su mayor característica, ¿no? Okay. Te digo, son creativos, son nobles, son personas buenas, ¿no? Pero muy individualistas. Y herméticas, ¿no? Sí, sobre todo individualistas, o sea, piensan mucho en ellos, y hay veces que ser individualista, si yo quiero algo, no me importa si voy a pasar encima de alguien para conseguirlo. Okay. Me retracto, entonces no tengo un número 1. Sí, entonces esas, digamos, son algunas de las características de los números 1, ¿no? Yo sí tengo un 1.
en mi mes soy enero. Sí, tú eres enero. Okay, sí. Y e incluso también es en base a el sentido o la característica del número también va a repercutir en base a la posición en la que está. Si es del lado del desafío, que vendrían siendo como los talones de Aquiles que por llamarlo de alguna manera que tenemos, o del lado de de las bondades, vaya, ay, se me fue la palabra, de los dones, perdón, de los dones, ¿no? Entonces, pero te digo, esa es básicamente una de las características del número 1. Okay. Ahora, los números 2, los nacidos en febrero o el día 20, son los que tienen ese número 2. ¿Qué representa el número 2? El número 2 son personas que no les gusta estar solas. Ok. No les gusta estar solas. Siempre tienen que estar perteneciendo a algo, a un grupo, a una persona. O sea, te digo, nunca los vas a ver solos porque no les gusta, no les gusta. Son personas también que les gusta mucho ser como mediadores en cuestiones de problemas. Entonces, les gusta mucho, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando el número de pronto lo tienen más del lado de don, son muy mediadores, te digo, para equilibrar problemas o ahí, ¿no? Por ende, bueno, también, por ejemplo, son personas que en la parte de trabajo resuelven o sobre todo sanan problemas económicos. O sea, si alguna empresa está ahí batallando en cuestiones financieras, háblale a un 2 y él lo va a resolver, lo va a checar, va a sanar todas estas cuestiones económicas, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? Son muy buenos, incluso se les puede llegar a llamar un poquito tacaños, porque siempre no les gusta mucho el estar, digamos, utilizando el dinero por utilizarlo. O sea, no gastan a lo loco, ¿no? Sí, pero te digo, sí pueden caer en tacañería. Okay. Porque no les gusta. Son muy, se previenen mucho en las cosas incluso. O sea, por eso son muy buenos sanadores en cuestiones financieras, ¿no? Porque siempre están previendo. Que si el seguro de vida por si llega a pasar por el por si. A mí me da mucha risa porque yo soy muy buena en la empresa, o sea, sanando la economía de la empresa. No preguntes en mi vida personal, soy un desastre, ¿no? Pero sí, o sea, en cuestión financiera de la empresa la llevo muy bien. En cuestión personal, o sea, sí tengo como dos polos muy marcados. Pero ahí ya no sería a lo mejor un 2, porque te digo, bueno, que tú a lo mejor tuvieras un 2. Yo tengo un 2, soy de febrero. ¿Eres de febrero? Sí, soy de febrero. Bueno, ok. Sí, o sea, puede entender eso es muy común, de repente. O sea, de que mis finanzas están muy bien en la parte de empresarial, pero en la parte personal, ahí a lo mejor está influyendo algún otro número. Ok. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? El 2 también, con singular alegría, te avienta el no. Tienen el no por delante. Estás a lo mejor tú comentando algo, no, pero es que esto no es así. No, o sea, entonces un número 2 tiene que aprender a saber decir que sí, o a saber pensar en positivo, porque de esa manera no se dan la oportunidad. Bloquean, ¿no? Sí, entonces con singular alegría siempre van a aventar el no por delante.
antes de terminar de escuchar alguna situación, comentario, idea, es el no. Entonces, eso sí tienen que aprender mucho a saber decir que sí. Sí, o sea, empiezan a caer el 20, porque te digo, muchas veces estamos actuando sin razonarlo. Eso también es lo que tiene. O sea, dices, a lo mejor no me había yo dado cuenta. Entonces, esa parte de la numerología, por eso te digo, es autoconocimiento. Porque empiezas también a ser consciente de esas acciones que tú ya dabas por hecho. Porque, pues así soy, ¿no? Pero tú no sabes, ya con el trato continuo con las demás personas, pues evidentemente ya o tienes algún conflicto, o no les gusta, o no te das a entender, no sé, dependiendo, ¿no? Pero, bueno, te digo, digo un ejemplo de un número 2 en la parte, digamos, correcta, tenemos a un Juan Pablo II. Juan Pablo II, hay que recordar que a raíz de que él, digamos, entró, fue que se unieron muchas ideologías religiosas. Se tiró el muro de Berlín, en el tiempo que él, por ejemplo, estuvo. Entonces, él fue el que unió precisamente todas estas ideas religiosas. Se llegó a sanar la iglesia. Exacto. Llegó a sanarla a través precisamente de que me gusta como 2, tener a mucha gente a mi alrededor, ¿no? Evidentemente él esa parte la tenía en don, ese número lo tenía en don, por eso hizo lo que hizo, y se vio a lo mejor también en un funeral donde fueron miles de personas y de cualquier ideología religiosa. ¿No? Claro, yo creo que no en la iglesia, o sea, llegó a sanar la religión como tal. Sí, todas. Sí, no separarlas, ¿no? Las unió. Exacto. Sí. Entonces, por eso pongo más o menos estos ejemplos como para darnos cuenta dónde están esas características, por ejemplo, de cada individuo, ¿no? Que a veces ayudan y a veces no están actuándose de la manera correcta, ¿no? Sí. No las estás aprovechando como deberías de aprovechar. Así es, y lo que no me está ayudando de la característica de ese número, pues entonces lo corrijo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está ayudando. Entonces, eso, por ejemplo, así a grandes rasgos en la parte de un número 2. El número 3, los número 3 también son personas muy creativas. Ellos te ayudan sobre todo a vender. Perdón, Clau, es que ahorita el número 3 y las 2 sumando. Sí, eso pasa, sí. Pero las 2 así, sí. Eso pasa. Imagínate, yo por ejemplo, a mí lo que me pasa es de que ya le veo numeritos a toda la gente. Lados. Dependiendo de las actitudes o sentidos de cada persona que estoy viendo, ya les empiezas a poner numerito a todos. Perdón, Claudia, te interrumpí, pero me dio mucha risa. Sí, es que sí pasa. Sí, porque está... Sí pasa. Sí, no, totalmente pasa. Entonces te digo, el número 3 son personas, te digo, muy, muy creativas. Son personas que incluso muy buenos vendedores porque tienen esa facilidad de palabra. Les pones a lo mejor una escoba y te la presentan tan bonito que te la llevas, ¿no? Entonces, te digo, son personas que tienen una creatividad muy constante. O sea, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ahora, a diferencia, por ejemplo, aquí del número 2, que los números 2 decíamos que tienen el no con singular alegría, el número 3 tiene el sí con singular alegría. Ellos para todo es sí. Ajá. Es un rasgo de personalidad. Es que o sea, yo tengo un 2, porque el mes es febrero y soy 21, entonces también tengo 3. ¿Tienes 3? Sí. Ahí tienes el 3, claro. Entonces, ¿Y qué es lo que pasa? Que en un 3, el hecho de que estén diciendo que sí con singular alegría a todo, puede llegar el momento en el que te atrofias.
Claro, por o sea, supuesto. ya no quedas ni bien por un lado ni bien por el otro. Entonces se pueden llegar a embotar. Porque a lo mejor, no sé, contigo quedo en que voy a comer hoy a las 3 de la tarde, pero de repente llego yo y te digo, oye, Cris, entonces nos vemos a las 3:20 para checar cualquier cosa, y tú, sí, pero no, ¿por qué? Porque ya tengo, entonces no me va a alcanzar el tiempo, me explico, entonces llega el momento en el que se pueden llegar a embotar, y no queda ni bien con un, claro. ni con el otro. Son personas muy directas, muy directas. Te dicen las cosas tal cual las sienten, pero no las piensan. Sí, también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, e incluso muchas veces saben que están hiriendo, porque el decir luego son muy hirientes al momento de que dicen las cosas. Sé que te estoy haciendo sentir mal, pero ni modo. Yo lo digo. Con la pena, pero sí. Pero o sea, incluso es como si les gustara poner el dedo así en la llaga, ¿no? Porque te digo, sé que a lo mejor te está molestando, sé que no te está gustando, pero ahí te va, yo te lo digo. Son personas incluso también que sí, que ayudan mucho, pero se llega de pronto a confundir cuando te estoy ayudando desde esa parte del corazón, sin ningún otro interés en particular, o cuando te estoy ayudando porque te quiero resolver la vida. Eso es muy dado de los números 3, que lo hacen, pero pensando en que, no sé, tengo la obligación de resolverte la vida. Pueden llegar a caer en eso. Entonces, sí, también. Sí, también. Sí, ojo, porque te digo, si lo voy a hacer, te digo, desde el alma, desde el corazón, sin esperar a que yo te resuelva la vida. ¿Por qué? Porque hay que recordar que algo que de pronto también olvidé un poquito en decir en base al número 2. El número 2 tiene que aprender a saber que la vida es individual. Por eso te digo, de que les gusta mucho pertenecer, bueno, tienen que aprender que la vida es individual. Aquí, en este caso, por ejemplo, del número 3, al saber que la vida es individual, entonces ya no pretendo ni corregirle ni hacerle la vida al otro, ¿no? Sí. Entonces, por eso somos individuos, porque somos individuales. Claro. Entonces, sí es llegar a aprender eso. Pero te digo, en la parte incluso laboral, son muy buenos vendedores. Son muy buenos vendedores porque te van a saber poner muy bonita cualquier cosa para obtener el fin, ¿no? Que es tener, algo, una reciprocidad en eso, ¿no? Entonces, sí, son muy creativos. Son buenas personas, son muy buenas personas, todo, pero te digo, sí tienen nada más que diferenciar esa parte de hago las cosas precisamente desde el alma y no porque quiera yo resolverte, también esperando a que en algún momento yo reciba lo mismo. Claro. Entonces sí, esa parte es importante que la puedan tomar en cuenta, ¿no? Y te digo, aprender ahora ellos a saber decir que no. Claro. En el momento que yo ya no pueda con esto, entonces sí, aprendo a saber decir que no puedo, no quiero, no me interesa, sí, porque de esa manera pues ya no te embotas, ¿no? Exacto. Y luego, ¿por qué? Pues porque luego viene también ahí la frustración, viene el enojo, ¿por qué? Y el enojo con uno mismo, que es lo peor, porque dices, ¿cómo es posible que no me pueda organizar y no pueda hacer? O sea, sí,
Sí, dices que ¿cómo es posible que no me pueda organizar? Pues si dices que sí a todo, exactamente. difícilmente, ¿no? Difícilmente vas a poder poner en orden tu agenda, ¿no? Exacto. Entonces, para eso, por ejemplo, pues sí, a lo mejor es bueno tener esas agendas que ya tienen un horario, sí. y checarlas, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso, ibas a... no, perdón, pensé que me ibas a decir algo. Eso, por ejemplo, es en base al número 3. El número 4. Los números 4 son personas muy rectas. O sea, son personas muy disciplinados, que llevan las cosas así al pie de la letra. Pueden llegar a ser muy inflexibles, precisamente por llevar un orden tan marcado. Entonces no se salen de ese, les cuesta mucho trabajo salirse de esa acción, ¿no? Cómo la estén llevando. Son personas muy puntuales, precisamente por lo mismo de que son muy estrictos, incluso llegan a ser también muy estrictos consigo mismos. Siempre, por ejemplo, están pensando en que tengo que hacer las cosas de tal manera, porque si no se me puede mover el tiempo y ya no me sale como yo quería, o ya no me lo van a dar como yo quería. O sea, ven como que esa parte a futuro. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces experimentan eso, porque aparte la vida siempre te va a dar esas jugadas para que aprendas, ¿no? Para que aprendas, en este caso, por ejemplo, ellos a ser más flexibles, porque es algo de lo que tienen que aprender, a tener un poco de flexibilidad, a que dices, ok, si hoy en la noche no lavaste este vaso, no pasa nada, ¿no? Porque incluso, te digo, llegan a ser tan estrictos con ellos mismos que, te digo, pueden ser muy estrictos con la puntualidad, con la limpieza, con a lo mejor el ejercicio, ¿sí? Entonces, eso luego puede llegar a generarse un TOC. Sí, y puede generar expectativas, ¿no? Que tú esperas que la gente haga las cosas igual que tú estás haciéndolas. Sí. Y entonces también te genera una cuestión relacional, un conflicto. Sí, porque imagínate que estás tú en tu casa y a lo mejor un número 4 que es muy adicto a la limpieza, va a estar así limpiando y tú, espérame, o sea, y no te va a dejar ni poner un vaso allí porque ya se va a ver la bolita, ¿me explico? Entonces ya empieza a generar, conflictos, cuando ya te digo, viene siendo como un TOC. Okay. Que el TOC, recordemos, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Entonces, pues sí, ni tú vives bien, ni los demás viven bien. Exacto. Correctamente. Entonces, sí, cuando el 4, por ejemplo, lleva esa parte dentro de algo, o bueno, dentro del lado de desafío, pues sí se vuelve, o sea, te digo, algo horrible, ¿no? Cuando está del lado positivo, entonces, pues te digo, son personas que estructuran perfectamente bien, por ejemplo, no sé, una clase, pueden llegar a ser muy buenos maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen todo en orden, sus clases, te digo, el hecho de llevar todo en orden. Pueden incluso llegar a, no sé, la despensa, sus cuartos, el closet a lo mejor es el clásico que ves, las camisas todas por así color, de ¿no? buen color, súper bien planchaditos. Eso que en mi caso nunca sucedería. Sí, exacto. Sí, o en el mío. No, bueno. Sí, o sea, llegan, te digo, a ser muy así, pero te digo, cuando lo tienen en el lado correcto, pues evidentemente son personas que, no sé, si van a salir de viaje, ellos ya están haciendo la maleta y pensándola desde 2 semanas antes, ¿no? Y ya como decía, y obviamente una maleta de un 4, pues bueno, va a estar, pero
así, mira, bien acomodadito todo, que nada se salga de donde deba, o sea, esa parte, te digo, tiene mucho el número 4, ¿no? Te digo, son muy estrictos. Ellos sí tienen que aprender que, por ejemplo, a ser un poquito más flexibles. Ok. Luego, No sé si no me identifico. Yo tampoco, pero mi hija es 4, tiene 4 en su fecha de nacimiento. ¿Es de abril? Su año, ¿no? Oh. Es de 2002. 2002. Sí. Y lo tiene en la parte de don. La parte de don. A lo mejor también por eso, no sé, no lo tiene tan marcado en la parte negativa, pero sí puede llegar, bueno, debe de ser una niña como que muy ordenada, muy así, vaya, su cuarto no tienes problema en decirle acomódalo, porque a lo mejor sí, ella ya lo acomodó, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, las muñecas aquí, o sea, todo. Sí. Sí. Luego, por ejemplo, los números 5, ellos son lo contrario al número 4. Los números 5 son más, precisamente, o sea, no les gusta seguir reglas. Los números 5 se guían o se basan mucho en los 5 sentidos, o sea, sus actividades siempre las van a hacer en base, por ejemplo, a la percepción, sobre todo a los 5 sentidos, que es el oído, el tacto, el gusto, ¿no? La vista. Pueden ser muy buenos chefs por el lado del gusto. Ajá. Pueden ser muy buenos músicos o cantantes. Por el oído. Ajá, por el lado del oído. Incluso, por ejemplo, la gente que trabaja mucho con el Reiki, los médicos también, o sea, que trabajan mucho plástica, ¿no? También. El arte plástico, los artistas en la parte de pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque también sus 5 sentidos los tienen así a flor de piel. Entonces, eso les facilita mucho. Pero también son gente muy, que le gusta mucho la adrenalina. O sea, gente que fácilmente o anda en motos, hacía todo lo que da, o en los coches boom, o en ¿cómo se llama? Se avientan del paracaídas sin ningún problema. Son muy, o sea, ellos batallan mucho con la idea de la libertad. Okay. Y digo batallan porque buscan constantemente ese sentido de libertad. Okay. Ajá. A un 5 no lo puedes tener quieto en un solo lugar, porque va a estar así moviéndose por todos lados, ¿no? Te digo, no les gusta seguir reglas. Mi hijo 5, tengo 4 años. Tengo que ver, porque seguramente yo tengo un 5 clavado. Sí. Sí, o sea, te digo, no les gusta seguir reglas. O sea, a un 5 no le digas, oye, tienes que estar aquí a las 3 de la tarde porque a esa hora, porque mientras más les diga, menos lo van a hacer. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque no saben seguir esas reglas, ¿no? Te digo, al siempre querer tener un sentido de libertad, pues por ende les gustan mucho los viajes, constantemente los vas a ver estando viajando, o te digo, si están en la parte laboral, a lo mejor tiene que ser un trabajo donde no estén metidos en una oficina las 8 horas, porque si no, se vuelven locos. O sea, o se están parando, o se están siempre haciendo algo, pero no pueden estar así quietos completamente. Entonces, pueden llegar a ser muy agresivos por ese sentido. Digo, hay que recordar que, por ejemplo, los luchadores, los boxeadores y todo, pues es el contacto, ¿no? Constante. Con el puño, entonces pueden llegar a ser muy agresivos. Okay. Son personas que igual a lo mejor pueden tender a ser infieles, ¿no? Por lo mismo.
porque pues evidentemente no voy a seguir una regla de estar con una sola persona siempre. Entonces, pero por ejemplo, en la parte buena o correcta, ¿no?, del número, son muy autodidactas. Tienen también mucha facilidad con los idiomas. O sea, al ser, por ejemplo, autodidactas, a lo mejor ni siquiera necesitan estudiar el idioma, simplemente con escuchar. ¿Por qué? Por el oído. Por el oído. Entonces, ellos aprenden muy rápido simplemente de ver, de escuchar. Entonces, por eso te digo, son muy autodidactas. Entonces, se les facilita, ¿no?, toda esa parte del aprendizaje. Y te digo, sobre todo también los idiomas. Tienen mucha facilidad para aprender idiomas. El número 6. Los números 6 son personas que, por ejemplo, tienden mucho a ser muy sensibles. Digamos, en pocas palabras, pueden llegar a ser personas que se dediquen que son mediums o que tienen alguna visión, que escuchan, o sea, tienen esos sentidos muy abiertos, porque tienden a escuchar o a ver, o a sentir. Te digo, laboralmente se pueden dedicar a esta parte de las cuestiones esotéricas, ¿no? Cuando son mediums, ¿no?, que contactan con, puede llegar a pasar. Son incluso personas que son muy extremistas, o sea, si yo veo que están platicando dos personas y todo, y a lo mejor hay mucho movimiento de manos o de cuerpo o algo, un 6 va a pensar que ya hay un pleito allá adelante, que ya, o sea, si lo está viendo desde otra perspectiva, ya va a pensar que te digo, hay un pleito o que en algún momento se van a pelear o que, o sea, porque todo lo ven así como que muy en grande. Lo magnifican. Se mimetizan con la historia de alguien. Por eso incluso en la parte laboral pueden llegar a ser actores o escritores, ¿no? Sí. Yo soy 15, 1 y 5, las 6. Sí, porque te digo, tienen esa parte, ¿no?, de que se mimetizan, te digo, con el otro. Por eso te digo, en la parte pues pueden ser muy buenos actores, muy buenas actrices, como bien dices, no escritor. ¿Por qué? Porque la imaginación e incluso viven esa historia, ¿no? Y puede llegar el momento también en que un 6 en un grado, digamos, del lado de desafío muy fuerte, hay veces que no distinguen por el hecho de sentir otras cosas o de ver otras cosas, no distinguen entre lo que es real y lo que es irreal. Un ejemplo es la historia de este personaje de la película esta que hizo Russell Crowe de Mente Brillante. Mente Brillante. La de Mente Brillante, no sé si viste, que es la vida de un matemático. Este personaje era esquizofrénico. Sí. Porque ves que veía. Justo es lo que iba a decir, que eso, o sea, debe estar muy ligado también al brote esquizofrénico. Porque escuchas, oyes, escuchas, ves, y todo esto te puede caer en una cuestión patológica. Sí, que ya no sabes qué es real y qué no lo es. Entonces, por eso también su mente luego de pronto viene así como trabajando muy aceleradamente, ¿no? Porque te digo, no están como que bien establecidos a lo mejor de pronto en lo que es real y lo que es irreal. Entonces, te digo, en esa parte, ese ejemplo puede ser este caso, ¿no? Uno de tantos, ¿no? O sea, pero esa, por ejemplo, es una de las
de las grandes características, por ejemplo, de un número 6. Okay. Los números 7, por ejemplo. El número 7 es Sí. los... Exacto, me toca. ¿Tienes? 7 y 8 tengo. Ok. El número 7, por ejemplo, los números 7 son muy racionales. O sea, les gusta mucho, piensan demasiado las cosas para hacerlas. Les cuesta trabajo tomar la decisión para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo están pensando y pensando y pensando y pensando. A lo mejor si tú dices que tienes número 7, dices, no, pero pues a lo mejor yo no. Puede ser que no. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, también te puede estar hablando o puede estar, hablándote tu número 3, por esa parte de creatividad, de que te gusta hacer, de que te gusta... O sea, por eso es de que dices... Tienes que ver personalmente que todo el conjunto, o sea, no puedes ver aislado. Así es, o sea, es un conjunto de todos los números, ¿no? De que, ok, si no, a mí no creo tener tan marcado esta parte. Hay veces que no la tenemos muy marcada, pero no quiere decir que no la tengamos. Se activará en algún momento. Ajá, okay. Ese sentido o esa característica de ese número. Te digo, no quiere decir que me va a gobernar todo el tiempo esa característica o ese sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está ayudando algún otro número. O te está compensando, o sea, sirve de compensar, o sea, para que no seas tan, y no tiene que haber una contraparte, ¿no? Sí. Y más si, por ejemplo, en el caso que tú dices, bueno, yo también lo tengo, digo, me queda claro que ni en el día ni en el mes lo tienes, sino debe de andar por ahí por el año, o si no es que en la parte de progreso o de vida, ¿no? Pero al sumar toda tu fecha de nacimiento. Pero si lo llegas a tener en don, pues a lo mejor... 8 es año. A lo mejor ahí no se llega a ver tan marcado. ¿Es 7? Soy del 71. Yo igual. También soy del 71. El 8, el 9, 10, 17, 18, el 9. Pero no, ¿dónde tienes el 7? El 7 no, el 8 va. El 8 es el 9. No, sí, perdón, me había confundido. Sí, no. Entonces, ¿cómo se llama? Los 7, te digo, son muy racionales, o sea, les cuesta trabajo actuar o tomar esa decisión de decir lo voy a hacer, ¿no? O ya, o sea, me aviento, porque te digo, razonan mucho todas esas, no, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no sale? ¿Y qué tal si no? Ajá. Entonces, por ser, te digo, así muy racionales. Son números que les gusta, digamos, victimizarse mucho. O sea, se victimizan mucho. Es como que el jarrito de Tlaquepaque de la siempre se sienten, ¿no? Okay. Son muy sentidos. O sea, se puede llegar a dar precisamente que al ser muy sentiditos, pueden llegar a caer en una depresión. Okay. Y si esa depresión no le ponen atención, pues se puede convertir en algo un poco más complicado. Claro. Sí, porque incluso hay personas que llegan a atentar contra sí mismos cuando pueden tener muy no controlada esa parte. Entonces, sí, son personas que, por ejemplo, son muy inteligentes, entienden las cosas muy rápido, muy incluso cosas abstractas, no les cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Entonces, son personas que también les gusta mucho su soledad, o sea, se pueden aislar, y más, por ejemplo, cuando no pueden resolver algo, prefieren aislarse. Cuando están viendo ahí algo complicado, yo digo, yo mejor me retiro, me hago para atrás, ¿no? Pero, digamos, algún ejemplo, pues, un Einstein. Okay. Que
él, pues evidentemente su mundo, ¿cómo se llama? En su mente, pues bueno, al grado que se le ha considerado el mejor científico de toda la historia, ¿no? Sí. Entonces, pero también era muy hermético. retraído, o sea, muy hermético, muy de que, o sea, y cuando se ponía a lo mejor a estar volando su imaginación o su mente, pues ahí solito, ¿no? Sí. Entonces tienden mucho a aislarse, les gusta, así como entienden todo ese tipo de cosas abstractas, también pueden llegar a saberlas como explicar, ¿no? Se les facilita mucho explicar eso que están aprendiendo, ¿no? O sea, tienen también esa facilidad de explicar, pero te digo, sí se victimizan mucho. Entonces sí, son muy drameros, se tiran mucho al drama. Entonces, sí, ahí tienen que aprender que precisamente todo es mental y es mental en base precisamente, bueno, a su mente, ¿no? Decir, a ver, no, esto sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque te digo, la mente le echan a volar y por eso no toman acción de. Okay. Les cuesta mucho trabajo. Luego, el número 8. Los número 8, por ejemplo, sí, son personas que les gusta mucho el control. El control. Y más, por ejemplo, si el control lo tengo sobre alguien más, mucho mejor. O sea, sí son muy buenos líderes, llegan a ser buenos líderes, pero porque saben precisamente que pueden llegar a tener ese control. Pero te digo, son líderes, buenos líderes. Pueden llevar precisamente bien, no sé, una empresa, ¿por qué? Porque aparte de que sé que estoy controlando, pero lo hago bien. Okay. Lo hago, digamos, en la parte correcta, ¿no? Pero, sí, les gusta mucho el control. Okay. Saber controlar. Cuando están viendo que están perdiendo ese control, es cuando ya se llegan a poner así como mal. Okay. Incluso digamos que en la parte visible en el cuerpo, pueden llegar a generar convulsiones. Órale. ¿Y qué es una convulsión? Una pérdida de control. Claro. Entonces ahí es donde la vida, pues sí, te va a decir, a ver, hey, espérate. Y te va a enseñar, claro, lo que tienes que corregir de alguna u otra manera, ¿no? Okay. Entonces, te digo, pueden llegar a generar esta parte. No quiere decir que cada 8 lo tenga que... No. Pero... es un rasgo. Es un rasgo. Ajá. Entonces, sí. Te digo, les gusta mucho esa parte de control, les gusta mucho el reconocimiento. Okay. Sí. Que me reconozcan, o sea, me gusta pasar por la alfombra roja y... corto, largo. Sí. O sea, incluso por ende, el péndulo puede irse ya sea por muy del lado material o a veces muy del lado espiritual. Ok, sí. Y necesitamos buscar el punto medio. Sí, que te digo, se llegan, vuelvo a lo mejor al mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner 2 ejemplos. Uno, el lado de la parte, ojo, también es el número de la política. Todos los políticos o todas estas personalidades que tienen un rango muy superior, como reyes, príncipes, obviamente, los políticos que hoy conocemos, todos tienen esa. ¿Por qué? Porque tienen un control. Okay. Y que más que un control de un país, ¿no? Okay. Entonces, digamos, una reina Isabel II tenía un 8. Ajá. ¿Cómo se llama?
Juan Pablo II tenía un 8. Él por el lado espiritual. Por el lado material. Y por el lado material, una reina Isabel. Ok. Ajá. Entonces, te digo, puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro. El tema es que en cualquiera de los dos lados siempre debe de haber un equilibrio. Ok. Ajá, siempre, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ajá, que es algo que si te fijas, hoy por hoy, tanto en la parte política como en la parte espiritual, pues a lo mejor no ha habido un equilibrio. Sí, o sea, Juan Pablo II pues hizo mucho. ¿Por qué? Porque tenía su 2, claro, que era esa parte mediática, ¿no? Esa parte de querer integrar. Ajá, claro. Entonces él a lo mejor empezó mucho con esa parte, pero por ejemplo, uno que no lo pudo llegar a hacer, pues fue el que le siguió, el alemán, Benedicto, ¿no? Ratzinger. Ajá. Pero bueno, te digo, esa es la parte del 8. Te digo, sí tienden mucho a irse también incluso por esa parte material, aunque lo tengan en don. Okay. Aunque lo tengan en don, o sea, sí tienden mucho también a irse por esa parte material. ¿Por qué? Porque me gusta el reconocimiento. Y a lo mejor ese reconocimiento, ¿qué me lo puede llegar a dar? A lo mejor una marca. Okay. O sea, sí tienden mucho a buscar ese reconocimiento a través de las marcas o a través de algo también de renombre. Okay. Pero también, por ejemplo, sí, son gente que como les gusta llevar un poder, también suelen ser personas, sí, con mucha creatividad para tener, por ejemplo, un negocio propio. ¿Por qué? Porque como yo no quiero que me controlen ni que me manden, entonces yo soy o mi propio jefe y por ende le busco, pues digo, de alguna manera también hablando en otras ideas, pues el número 8 pues también tiene que ver con la parte del dinero. Y el dinero. Sí, con la economía, ¿no? Okay. Entonces, por ende, también, si no mal recuerdo, también por ahí Slim tiene por ahí un 8, si no mal recuerdo. Entonces, pues te digo, suelen ser ese tipo de personas, ¿no? Que sí les gusta mucho. ¿Y por qué también me voy por el lado material y lo económico? Porque me gusta. Claro. O porque les gusta, ¿no? Entonces, pues sí, lo generas, lo generas y lo disfrutas, ¿no? Exacto. Sí. O sea, y pues sí, a lo mejor uno de sus taloncitos de Aquiles de la parte del número 8 es aprender que el único y verdadero control que debo de tener es hacia mí mismo. Okay. No esperando tenerlo en el afuera, okay. Sino en mí mismo. Aprendamos, mira. Sí. Sí. Ahora, el número 9. Los números 9 es el número, por ejemplo, de la sabiduría. Son personas que tienen muy activa esa parte de sabiduría. Evidentemente son personas también muy inteligentes porque constantemente están aprendiendo algo. Su problema o su tema es que aprenden, pero no lo llevan, digamos, a cabo. O sea, dices, ok, si ya me metí a un curso de cocina, por ejemplo, y estoy aprendiendo así la cocina, entonces, ¿en qué momento me voy a poner a hacer pasteles? ¿No? Claro. Si me fui por el lado de la repostería, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es de que eso que estoy aprendiendo lo ponga yo en práctica. Okay. Entonces, tienden mucho a eso. Incluso son personas que en sus paredes a lo mejor está llena de diplomas, llena de cursos de maestría. Los eternos estudiantes somos. Que nunca sí, porque te digo, les gusta estar aprendiendo, pero te digo, la cosa es que sepas qué hacer con ese conocimiento. Okay. Y que, pues bueno, lo emprendo, ¿no? Porque igual son personas también que les gusta mucho
los mueve mucho esa parte de injusticias. Ajá, no les gustan. Por eso incluso se llegan a volver abogados. ¿Qué hace un abogado? ¿No? O sea, luchar por una, exacto, ¿no? Por ver lo justo, ¿no? Aparentemente. Entonces, están muy apegados al pasado. Al pasado. Entonces, tienen que trabajar mucho un número 9, la parte del desapego, porque tienden mucho a ser muy apegados a algo o a alguien. Entonces, sí, tienen que trabajar mucho con el desapego. Pero te digo, son personas que cuando precisamente está en don, entonces ellos sí, no se les dificulta tanto poner en práctica lo que están aprendiendo. Y aparte son personas que les gusta mucho compartir. Compartir precisamente ese conocimiento, ¿no? Eso sí. O sea, no me voy a limitar por miedo a que me vayas a quitar un puesto o no. O sea, les gusta mucho aprender, les gusta mucho enseñar, y se les facilita mucho eso. Te digo, si acaso su talón de Aquiles será el apego a. Te digo, viven mucho del pasado, incluso también en la parte laboral pueden ser personas como los arqueólogos, los que se encargan de estar buscando en el atrás, pasado. Exactamente, en el pasado. ¿Por qué? Porque tienden mucho a estar muy metidos así o a fijarse mucho en el pasado. Entonces, esa parte, pues sí, es desapego, trabajar el desapego. Híjole, sí. Luego, el número 9, el número 10, el número 10 es el número de la dictadura. Son personas que les gusta mucho, no tanto como al 8 de decir, quiero tener un control. El 10 dice, porque lo digo yo, lo haces. Ajá, por eso se le llama mucho el número de la dictadura. Ajá, porque sí, les gusta mucho porque lo digo yo. O sea, es así como si tienes 2 10 en tu numerología, ¿te sientas a llorar? Sí. Pues depende también, por ejemplo, de la posición en donde lo tengas, porque si lo tienes en desafío, entonces sí, o sea, puedes tender a... es que son personas muy, muy duras, muy rígidas. Mira, un ejemplo, por ejemplo, de alguien que tenía el 10, pues es un Hitler. Sí, seguro. O sea, que un Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? También, o sea, que son dictadores, fueron dictadores, ¿no? Sí. Entonces, sí es aprender a... precisamente el saber que igual ese mismo control solo es en mí, no en los demás. Porque cuando lo tienes correctamente, incluso en la parte laboral, también son personas que por ejemplo, los de moda, diseñadores de moda, de alguna manera te están diciendo cómo vestirte. ¿Qué es lo que tienes que usar? Claro. Sí. Las tendencias. Así es. Entonces, de alguna manera te están dictando cómo vestirte, ¿no? Pero pues bueno, es un don que tienen de llevar esta parte por el lado correcto, ¿no? Entonces, obviamente son personas muy estrafalarias, o sea, que precisamente les gusta mucho llamar la atención y de pronto los ves así con colores muy llamativos o con ropa extravagante. O con ropa muy, si ves la mayoría de los diseñadores de moda, de repente los ves. A mí se me vino ahorita Elton John, por ejemplo. Elton John debe tener un 10 por ahí. Seguro. No recuerdo, habría que buscar, de que igual también debe de tener un 5 por el lado de la música, ¿no? Pero sí, vaya,
no recuerdo, por ejemplo, Elton John cómo se vestía, así muy o también Sí. puede ser, sí, o también puede ser un número 6. Porque los números 6, precisamente al no definir bien entre lo real y lo irreal, de repente son descuidadillos. No es descuidadillo. Que es trafalario y se pone sacos con lentejuelas de colores. Ah, ya. Sí. ¿Sabes con quién lo estaba confundiendo? Con el Beatle. Es el otro John, sí. ¿no? Bueno, John Lennon. John Lennon. Lo estaba yo confundiendo con él, pero no, Elton John, sí, claro, el inglés. Sí. Sí, claro. O sea, sí, seguramente tiene por ahí sí, es bien marcadísimo. Sí, pero sí, porque precisamente les gusta mucho llamar la atención, desde la manera de vestir. Okay. Cuando el 8 quiere el reconocimiento, pero es por lo que hace, el 10 es fíjense en mí, pero por el lado de cómo me veo en mi apariencia. Sí. Okay. Pero te digo, si es el número, por ejemplo, así del dictador, ¿no? Okay. Les cuesta mucho trabajo también hacer de pronto las cosas por sí mismos. Necesitan que los estén como que empujando, como que los estén empujando para atreverse también a hacer las cosas. Algo. Porque de pronto les llega a ganar, te digo, en base al péndulo, como les llega a ganar que se pueden llegar a sentir muy chiquitos. Okay. O sea, o el péndulo es a nivel de que hago lo que yo digas, o por el otro lado es, híjole, porque a lo mejor de repente un 10, si lo paras en un foro con 1000 personas, puede de repente, si no lo tiene bien trabajado esa parte, tiende a hacerse chiquito. Okay. Y bueno, el número 11 pues es el número de la totalidad. Este número, por ejemplo, piensa que todo lo que le puede suceder es muy difícil. No lo puedo controlar, no lo puedo, o sea, es súper difícil. Entonces, activan mucho, por ende, la parte de ser impacientes, porque todo lo quieren rápido, que se resuelva rápido, porque si no es súper complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que en el caso del número 11, al ser el número también de la totalidad, llegan a tener las características que pueden ser tanto negativas como positivas de los otros 10 números. Okay. Entonces, por eso imagínate la carga que pueden llegar a sentir. Sí, no, bueno. O sea, porque a veces voy a estar pensando como un número 2, o a veces como un número 5, o a veces desde el número 7, entonces, dependiendo de la experiencia que estén teniendo, ¿no? En el momento. Entonces, sí, un número 11, mucho de lo que tiene que activar es la paciencia. Híjole, pues sí, imagínate. Mi hija son 6 días y sí, impaciente. Sí, no. Y aparte, pues la carga, o sea, tienes todo y nada. Porque... Yo sé por qué siempre está nerviosa. Sí, exacto. ¿Quién? Todo. Mi hija. Ok. Siempre está así es que está tensa, nerviosa, preocupada, y tú la escuchas y dices, ¿qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa eso? Sí. Claro, yo tengo un 6 en mi vida, entonces seguramente digo... Sí. Bueno, es que aparte, obviamente, eso también influye. Si tú te pones a hacer esta numerología, por ejemplo, a nivel familiar, toda la familia siempre va a tener números que coinciden. Y que compensan, ¿no? Sobre todo que coinciden. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nosotros somos un reflejo de. Sí. Okay, sí. Okay. Entonces, yo vengo a hacer mi trabajo individual, pero para poder evolucionar, entonces elegí tener a alguien cerca de mí que me esté enseñando lo que yo tengo que corregir. Claro. No el otro, yo.
Sí. Ok, sí. Ajá. Sí. Entonces, por ende, hasta en la familia va a haber alguien con quien conectamos más y alguien con quien de plano, o sea, no conectamos así mucho o nos estamos peleando, lo que tú quieras, pero ¿por qué? Pues porque es lo que me viene a enseñar que yo tengo que corregir. Y evidentemente, siempre familiarmente va a haber números distintos. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un 6, a lo mejor tu hija dentro de su numerología no tiene el 6 marcado, pero si tiene el 11, entonces pueden llegar a chocar o depende, porque ella lo va a ver desde su número 6, que tiene que ver con el 11. Claro. El sentido, va a agarrar el sentido del número 6, Okay. ajá, en ese momento. Entonces, igual, a lo mejor si siempre están nerviosos, sí, los números 6 también son muy así, nerviositos, precisamente. ¿Por qué? Pues porque te digo, de pronto mi mundo real y mi mundo irreal ya no sé por dónde, o porque... Están conviviendo. No, y porque hago muy grande alguna situación cuando a lo mejor no tiene por qué. Claro. O en el caso, por ejemplo, de tu hija que también tiene un número 4, hay que recordar que los 4 son poco flexibles. Entonces, eso también es a lo que puede llegar a ayudar esta parte de la numerología, principalmente autoconocimiento, y voy a entender al resto de las demás personas o individuos que tengo a mi alrededor, sea familia o no sea familia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como ahora ya voy a entender que a lo mejor mi hija tiene un número 4 y es poco flexible, sé que decirle arregle tu cuarto no se me va a dificultar, pero si puede ser que precisamente tiene, vamos a pensar, que tiene una fijación por la limpieza, entonces, ok, ya entendí que no debo de enojarme si se la pasa lavándose las manos 8 veces al día, o, ¿por qué? Porque ya entendí que es parte de eso, mientras no llegue a caer en un estrés, ¿no? Okay. Que para ella, es que si no me lavo las manos, claro. Lo veo desde mi número 6 y entonces ya se me va a meter una bacteria. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, claro. Entonces, que te digo, es ahí donde hay que saber mantener ese equilibrio. Pues está súper interesante. Está muy interesante. Y si vas dando cuentas de qué números tienes en casa. No, y de cómo se va manejando la dinámica de acuerdo a la numerología, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, mi Clau. Otra vez nos quedamos cortas porque nos hubiéramos podido seguir platicando 20 años. Sí. Pero te encontramos en el Bazar del Oro, aparte del Bazar del Oro, los sábados y domingos. Sábados y domingos, ahí me encuentran. Y bueno, por ahí también que se está como definiendo algo como para digo, lo estoy terminando de ahorita de aterrizar, como para tener algún lugar ya para consultas, para todo esto. Pues estaremos al pendiente. Sí. Y pues un gusto tenerte aquí de invitada otra vez. Muchas igual, gracias. Igual ustedes, y nos vemos en otro. Y nos vemos en otro programa seguramente para la numerología angélica. Perfecto. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón por la tos. Hasta luego.